gente, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a decretar que estamos bien, claro que sí, siempre, vamos a decirlo, atravesando momentos y circunstancias difíciles, complicadas, pero bien, con el corazón arriba, con el corazón altivo, con la ilusión de seguir creciendo, de seguir avanzando y de seguir limpiando y librando una batalla bastante fuerte que estamos viviendo en este momento, no es un secreto para nadie, pues aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot, en este tiempito de lectura, en este momento de energías. Vamos a hacer una pequeña comunicación para ver cómo están estas energías en este momento, qué está pasando, en medio de tanta confusión, en medio de tanta duda, de tanto ir y venir de noticias, de eventos, de situaciones que nos tienen a todos un poco revueltos. Vamos a empezar con el oráculo, ya sabes que me encantan empezar con energías oraculares. Tenemos aquí el número 440 de los hitos del viaje sagrado de Ávalos. Wow, el riesgo, mucho riesgo, sí señor. Estamos viviendo las horas más tormentosas, más tortuosas, más dañinas, de mayor penumbra, abrir espacio, de mayor penumbra. A nivel de oráculo nos dicen que, eh, wow, muchos caminos ahora mismo, muchos caminos planteándose, el camino del centro, camino de riesgo, situaciones que se están dando, falsas apariencias, falta de congruencia en algunos aspectos, en comunicaciones, en mensajes que están llegando. Vamos a ir desglosando estas energías a medida que va pasando la lectura. Voy a sacar 3 oráculos y así me nutro un poquito más de información, claro que sí. Vamos a ver acá, me gusta sacarlas. Tenemos aquí la estrategia. Fíjate algo, fíjate esto qué importante está. Aquí nos están hablando de caminos, de riesgos, viajes que se están ejecutando, viajes sagrados, diferentes formas de ver las cosas, planteamientos. Aquí nos están diciendo también de tener cuidado con personas que aparentan una cosa y realmente son otra. Una estrategia puede ser burlada, una estrategia puede ser sacada a la luz por personas que pensaban que no iban a decir ciertas cosas, por personas en las que se había confiado. Se recomienda tener cuidado, me están diciendo, se recomienda que el mundo, María Corina, tengan cuidado con lo que dicen, cómo lo dicen, a quién se lo dicen, aunque eso está tomado muy en cuenta, se está haciendo, pero es un momento de mucho riesgo, muchísimo riesgo, muchísima dualidad, y no me gusta aseverar esto, pero puedo estar sintiendo que hay alguien que puede ser que esté intentando o ya lo haya hecho, esgrimir una traición. Vamos a ir desglosando acá. Vamos a ir desglosando. Muy bien, aquí tenemos 5 de oro. 5 de oro es fuga, es pérdida, es sensación de deslealtad, sensación de quebranto de salud, falta de dinero, falta a nivel económica. Aquí me están hablando de mal manejo de las economías, mal manejo de los fondos, mal manejo del dinero, pérdidas. Tenemos aquí el alquimista. Vamos a empezar a hablar con el tarot sobre la situación actual del régimen. Sí, señor. La situación actual del régimen. Fíjate algo. Ok, me gusta. Aquí claramente se está viendo que se derrumban estructuras, se quiebran cimientos desde la raíz, ya están quebrados, están derrumbados. Se está haciendo, junto con la estrategia, me están diciendo también los caminos, vamos a hacer una interpretación más amplia. Me pueden estar hablando de que dentro del país, dentro de los que son los cimientos, dentro de las bases, hay personas que han estado como vigilando, viendo los pasos de estos seres, los tienen sitiados. Aquí va a haber una conmoción, va a haber capturas, en las próximas horas van a haber capturas. Aquí algo está saliendo, va a salir a la luz muy pronto. Hay estrategias de parte de personas muy inteligentes a nivel de estrategia. Mírame esto. Mira, aquí tenemos 7 de espadas, caballero de copas. Hay personas dentro de las filas infiltradas dentro de las filas del gobierno, personas que están trabajando, entre comillas, para ellos, pero es todo lo contrario. Aquí van a estar recibiendo un golpe muy duro en los próximos momentos, van a estar recibiendo una traición bastante fuerte, burlas, van a estar recibiendo una humillación potente, un cierre de persiana, un cierre de cortina.
Encarcelación, veo encarcelación, siento que esta bravuconería y esta forma de hacer las cosas se les está volviendo en contra, muy en contra. Hay mucho peligro, peligro grave de muerte, peligro de muerte. Aquí prácticamente que no se puede, no vendrá el apoyo, no vendrá el apoyo de parte exterior, sino precisamente ya lo que tiene que estar está dentro, ya lo que tiene que ejecutarse está trabajando, está a nivel interno. Por eso es que no pueden dilatarse mucho más tiempo, por eso es que no pueden dejar pasar el tiempo. Ahora mismo hay una oportunidad de oro, hay una oportunidad de oro. Si se deja pasar esta oportunidad, pues ahí sí va a haber un quebranto muy grande, ahí sí va a haber un problema bastante fuerte. Mira, tenemos aquí esta pareja que habla, que comunica, mantiene comunicación, mantiene hilos comunicacionales con el extranjero. Aquí se está hablando de un plan perfectamente. Fíjate también una cosa, aquí hay estrategias, hay estrategias. No creamos que la orden va a venir porque nos quieren echar una mano y porque, ay, qué pena con el pueblo de Venezuela. No, esto va a venir porque definitivamente nos hemos convertido en un problema. Suena duro, pero nos hemos convertido en un problema. Como una piedra en el zapato que cada vez hace más daño. Nos hemos convertido en un problema, hay mucho daño, precisamente si se da este paso, es porque sienten la molestia muy fuerte, muchísimas personas saliendo por las horas veo movimientos nocturnos también, muchas personas migrando, desesperadas, saliendo, gente que tampoco es de bien, gente que está haciendo daño, sustancias ilícitas, llegando a puertos para hacer daño, para dañar, posiblemente como otra estrategia de esta gente pervertida, dañar. Y esto no lo van a permitir más. Posiblemente eso va a ser como que parte de lo que va a ejecutarse, como que parte de la razón por la que se va a hacer lo que se va a hacer. Es que está claro, fíjate algo. Se tenía en mano ya una solución planteada, y hubo un frenón, hubo un parón, vamos a esperar un poco más, pero definitivamente se dieron cuenta de que esto se les salía de las manos y que tienen que accionar, que tienen que actuar y que, si no, y que ahora tienen que aprovechar que está debilitado. Vamos a tener cuidado, vamos a tener mucho cuidado estas próximas horas. Yo le recomendaría muchísimo, muchísimo a María Corina y al mundo que se cuiden ahora más que nunca, que tengan cuidado con las personas que tienen alrededor, tengan cuidado porque está clarísimo que hay gente que quiere traicionar o que va a traicionar o que ya traicionó. Cuidado con la estrategia, viene el momento más fuerte del desarrollo de la estrategia, nos vamos a enterar de un plan que se va a ejecutar, sí señor, pero con mucho cuidado, hay que tener cuidado con lo que se dice, a quién se le dice. ¿Hay alguna pregunta? ¿Y entrando? Bueno, la duda general es, claro, vemos que si se tomó la estrategia y la previsión súper organizada de demostrar el fraude, organizando 400.000 venezolanos para tener las actas, nos imaginamos que alguien que es capaz de realizar esta gestión es capaz de tener un plan similar para cobrar, o se está esperando a ver qué cae del cielo o qué sucede. O sea, Mira, sí, cosas van a caer del cielo, claro que sí, pero, no, pero precisamente no van a ser flores. Aquí tenemos la emperatriz, claro que sí, con la estrategia. Paje de copas y reina de copas. Mira, la emperatriz, claro que sí hay un plan. Claro que sí, una estrategia muy bien trazada, muy bien realizada. De hecho, actualmente mira, es que yo barajo mucho las cartas, pero sí, con la energía sale. Fíjate algo. Hay ahora mismo en paralelo dentro del país tropas que están haciendo, por supuesto, están reprimiendo, están dañando el pueblo, pero también se está ejecutando. eh, Cada vez hay más fuerzas internas fortalecidas, bien dirigidas, bien equiparadas, bien equipadas. Se va a estar esperando o ya por ejemplo, a nivel internacional no va a ser a nivel de una noticia o de un gobierno que solicite intervención. Esto no va a ser así. Se va a hacer, va a haber apoyo internacional interviniendo, pero va a ser algo como por debajo de cuerda. Va a ser apoyando esta organización que tiene bastante experiencia estratégica, junto con, no en conjunto, sino que es como otro de los caminos que hay dentro de Venezuela. El parte del plan es que los mismos funcionarios policiales entrenados, capacitados, estén organizándose para ejecutar
una maniobra bastante riesgosa, sí, mucho riesgo, pero potente. Claramente, la torre me vuelve a salir otra vez, 2 veces la torre, mira, esto se rompe, esto va a detonar, esto es un estruendo, vamos a tener cuidado con las narrativas, vamos a tratar de no escuchar mucho lo que estas personas están diciendo, recuerden que ellos todo lo invierten, todo lo dicen al contrario, pero mientras más gritan, mientras más se enfurecen es porque más débiles están. Fíjate que el que me salga 2 veces la torre en una lectura tan complicada y particular como esta, me está indicando claramente que la unión del deseo es lo que del deseo en común del grueso de la población es lo que está haciendo que aún más se debiliten estas personas, tanto a nivel interno como externo. Aquí hay abundancia de copas, hay un cambio, aquí tenemos claramente un cambio, no va a ser fácil, no va a ser rápido, esto va a ir paulatinamente, fase por fase, pero puedo ver claramente que ya la estrategia está planteada y se está haciendo y que de una manera muy inteligente, muy inteligente. Si tienes una pregunta. Regresando a la analogía con el juego de ajedrez, la tiranía ha movido un alfil muy detestable que goza del desprecio popular. Sí. Un perro de guerra que ha estado amarrado. El primer daño que ha hecho es dejar a Venezuela sin electricidad y ese es el temor de la ciudadanía. ¿Qué podríamos, bueno, la pregunta podría ser, ¿cómo vemos, cómo las energías ven a este alfil y si del otro lado del juego hay otro alfil que contrarreste el ataque de este alfil? Mira. O sea, porque es que ya está bueno de recibir golpes de un solo lado. Mira, fíjate, eso es lo que te estaba diciendo. Mira, este alfil del otro lado creo que sí, es un policía estratega que tiene muchísimos años de experiencia y está comandando, dirigiendo a nivel de inteligencia, a nivel de ejecución de planes y de sirviendo como la cabeza de punta, la punta de lanza. ¿Podríamos equiparar? Sí. ¿Energías paralelas? Sí. Una para el bien y otra para el mal. Este perro bravo que tú estás hablando, claro que sí, ha ejecutado mucho daño. Ya yo creo que en otras lecturas hemos hablado precisamente, y se repite, del daño ecológico, de los daños a infraestructuras, daños irreparables, pero lo están haciendo porque ellos dañan por dañar, dañan por placer, dañan porque les gusta dañar, y saben perdidos y saben que si van a morir, quieren que con ellos muera mucha gente, quieren que con ellos se derrumbe todo lo que puedan derrumbarse. Eso precisamente en este instante está haciendo la mayor fuerza, por eso están ejecutando las cosas como están ejecutándolas. Tenemos claro de que esta gente que nos han nombrado, que supuestamente Ministerio de Interior, Paz, Justicia, tengamos cuidado con este neologismo orwelliano de cambiar las palabras, las frases, los temas con todo lo contrario. Si es de paz, es guerra. Si es justicia, es injusticia. Esta gente cuando habla de avanzar, de prosperidad, de amor, es todo lo contrario. Si queremos la paz, estamos preparados para la guerra y es lo que estamos viviendo ahora. Claramente sí hay gente trabajando a nivel interno y externo con muchísima capacitación, haciendo las cosas muy bien, solamente que no pueden decir las cosas que van a hacer porque obviamente no se puede cantar lo que vas a hacer y lo saben, pero sí está trabajando en paralelo. Mira, aquí están claramente las conversaciones que se están teniendo, las reuniones, los hilos comunicacionales. Como dije hace un momento, la ayuda internacional viene fuerte, fuerte, fuerte. No por el tema de que sientan un pesar o vamos a ayudar a los pobrecitos, no. Es porque realmente ahí hay un problema serio a nivel de migración, a nivel de sustancias ilícitas. Aquí hay un factor internacional, claro, esta potencia internacional tiene ahora mismo dos bandos muy claramente definidos. A uno le interesa que se dañe la población con sustancias, a uno le interesa que prácticamente una invasión descontrolada, de migración descontrolada, porque con eso ellos pueden con eso, eso los representa. El otro bando, por supuesto que no le gusta, no desea, no está a favor de esto, y precisamente por allí es que ellos van a accionar y eso va a ser lo que les motive. Y de hecho, las conversaciones cada vez están siendo más fuertes porque esta persona, este alto dirigente, este candidato presidencial de esta potencia mundial que está al norte de América, por supuesto que tiene comunicaciones con dirigentes
empresas que están capacitadas altamente con tecnología, están capacitados para ponerle los ganchos o simplemente sacar con los pies por delante a esta gente. Si hay comunicaciones, esto se va a dar, esto se va a hacer. Es que mientras más lo pregunto, más sale. Mira, aquí ahora mismo, wow, qué fuerte. Tenemos aquí el colgado. El colgado nos está hablando aquí en este contexto precisamente de esa oportunidad que hubo y no se hizo. Fíjate algo también. Esta gente que está haciendo daños a nivel de ecología, infraestructura, están dañando plantas hidroeléctricas, están haciendo un daño terrible. Esto también les va en contra de ellos, porque recuerda que en la oscuridad pasan muchas cosas. En la oscuridad pasan muchas cosas, sí señor. Mira, otra vez me sale la emperatriz repetida. Me sale la emperatriz 2 veces, la torre 2 veces. Es bastante fuerte lo que se está haciendo. Es bastante fuerte aquí. Aquí solamente se está esperando un proceso. Se está esperando, hoy es 1 de septiembre. Está iniciando este mes. Este mes va a venir repleto de noticias. Va a venir muy potente. Muchos cambios de perspectiva. Cuidado con las traiciones. Cuidado con quién se comunican, con quién se dan, con quién se verbaliza, cuidado con la integridad física, donde duermen, donde viven, hay que tener mucho cuidado. Esta mujer no va a salir de Venezuela, ella se va a quedar allí, ya es una decisión tomada, el mundo no se sabe por motivos de salud, también puedo estar yo sintiendo. Sí, señor. Hay algo que desborda, hay emociones desbordadas. Puede ser que al mundo se le estén desbordando algunas emociones, puede ser que esté teniendo problemas de salud. Fíjate algo, es muy fuerte. El mágico, tenemos uno, dos, tres. Tres arcanos mayores, cuatro arcanos mayores de una. Sí, señor, el mago, inicio, comunicaciones que se dan, ya está todo dado para que esto se ejecute. Solamente falta una orden. Y pidamos a Dios que se dé, que se dé, que se dé esa orden, porque de verdad que el panorama, si no se hace ya, el panorama pinta bastante, bastante fuerte, mi gente. Claro que sí, mira, 3 de espadas, aquí esto es traición, esto es ruptura, problemas de salud, hay que actuar y se sabe que hay que actuar y rápido. Qué energías tan potentes, de verdad, qué energías tan potentes. Voy a sacar aquí tengamos cuidado con lo que escuchamos, con lo que vemos, con lo que pensamos, porque estos momentos que vienen están y van a ser mucho más fuertes, más complicados, sí señor. Daños irreparables. Momento a momento, claro que sí, se están haciendo las cosas paso a paso. He usado varios tarot, varios oráculos y en todos me indican la misma energía. Paso a paso, momento a momento, hay una estrategia claramente marcada, definida. Hay dos bandos luchando muy fuerte, uno internacional y uno nacional. Hay gente infiltrada, claro que sí, investigando, averiguando, sitiando, localizando, implantando tecnología. Esto está y es una realidad. Y hay otro bando que es interno, nacional, que también está trabajando de manera paralela. Vamos a soltar estos apegos. Mira qué importante, tenemos aquí eventos esquizofrénicos. Sí, ya las cartas están echadas, mi gente. Las cartas están echadas, vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo, vamos a seguir aguantando este pulso, vamos a seguir apretando más, porque esta gente, la presión es lo que los va a sacar. La presión, la traición de sus, entre comillas, aliados, no de aliados nada, son los interesados, y los mismos daños que están ejecutando ellos a la nación se les vienen en contra. Y cuidado con la oscuridad, porque la oscuridad también los va a perjudicar a ellos muchísimo. Y posiblemente lo que va a ocurrir en horas de la noche. Bueno, mi gente, si hay otra pregunta. Bueno, si la salida es como una tela que se hila con varias agujas, evidentemente no se puede hablar ni de laxo, No. ni de evento, pero me imagino que es algo que no se puede ver ahora y será algo de sorpresa. Un día habrá una sorpresa. Mira, esta gente está jugando, mira, sí, mira, aquí la lucha es muy fuerte, la lucha es desgarradora, la lucha es a muerte, literal, la lucha es a muerte.
Esta gente están usando las armas que les quedan para dañar con mucha saña, pero con la vara que midan serán medidos, claro que sí, con el basto que midan serán medidos. Eh, Ellos dañan por placer, dañan por dañar, por placer, porque saben que no les interesa el país, no les interesa nada, simplemente les interesa su enfermedad de dañar. Aquí, mira, mira qué cuánta información importante, wow, aquí ya el ataque es inminente, todas las espadas se dirigen hacia ellos, todas las espadas están hacia ellos y en sus espaldas un gran oso que promete con devorárselo. Mira, yo lo que estoy sintiendo es bastante potente en este momento. Aquí se da una orden muy fuerte. Va a ser contra, sí, va a haber una pelea, va a haber una pelea muy fuerte, van a haber bajas. Pero, pero, del lado de ellos las bajas van a ser mucho mayores, muchísimos mayores. Los van a morder literalmente como ellos han estado mordiendo. Les van a morder el cráneo, les van a morder el cráneo. Esto es duro, esto es fuerte, vamos a estar presenciando momentos muy, muy duros de lado y lado, pero si queremos la paz, pues estamos preparados para la guerra, así que vamos a seguir adelante, vamos a seguir comunicándonos, vamos a seguir elevándolos el ánimo, vamos a estar pendientes de lo que está ocurriendo, del momento a momento, vamos a subir nuestras energías y atentos porque vienen momentos muy fuertes durante este mes de septiembre, bastante fuertes. Mi gente, los quiero mucho, mil bendiciones, gracias por la comunicación, por la conexión, gracias por este momentito que podemos comunicarnos, me encanta. Yo en la medida de lo posible, cada vez que pueda me sentaré un momentito con ustedes a hablar. Gracias por su presencia, gracias por sus energías, gracias por el cariño. Desde aquí se les quiere mucho y se les manda puñados de bendiciones, lluvias de bendiciones. No perdamos la fe. Vamos en un camino correcto. Con riesgos, pero vamos bien. Los amo.